Buen día para todos nuestros participantes en este webinar, en donde tendremos de invitados especiales a nuestro aliado comercial y eh, líder en proteínas, Abcam. Desde la dirección científica, los saludo, soy Ángela Mosquera y les damos la completa y cordial bienvenida a este webinar número 3 del segundo semestre del 2021. El día de hoy tendremos un invitado muy especial, es Javier Grillé. El doctor Grillé trabaja con APCAN desde el 2019. Él ha sido parte del soporte técnico y actualmente está en el Channel Development Specialist. Entonces, nos estará justamente haciendo su breve intervención y contándonos mucho más sobre las herramientas que tiene AppCam para desarrollar eh, ciencia de forma reproducible, y este enfoque lo vamos a hacer específicamente desde la proteómica, teniendo en cuenta justamente el enfoque que tiene AppCam en esta línea. El doctor Grille es doctor de la Universidad de Santiago de Compostela. Por varios años, aproximadamente 12 años, estuvo trabajando con virus de RNA de doble cadena y adicionalmente modificación postproduccional de proteínas. Así que, Javier, buenos días, bienvenido a este webinar. Buenos días, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar hablando con ustedes. Es un placer estar aquí y poder contarle un poco, pues, las herramientas que hay en Abcam y el trabajo que nosotros hacemos para proporcionar herramientas que le den a los investigadores la tranquilidad y la seguridad a la hora de realizar investigación, saber que los resultados que vamos a obtener son confiables, reproducibles y que pueden estar seguros de lo que están publicando. Si les parece bien, voy a compartir mi pantalla con la presentación. Muy bien, pues eso, como les decía, muchas gracias por la invitación y espero que les resulte interesante. Eso, como me han presentado, mi nombre es Javier, trabajo en Abcam desde hace ya 2 años, trabajo como especialista de desarrollo de canal, básicamente trabajo con distribuidores tanto en EMEA como en Latinoamérica. Y lo que vengo a hablaros hoy es un poco, pues eso, de las herramientas de reproducibilidad y el trabajo que realizamos para que nuestras herramientas sean confiables en cuanto a su reproducibilidad. Ok, eso, entonces primero vamos a hablar un poco por qué este enfoque en la reproducibilidad. Vamos a hablar de lo que es la crisis de reproducibilidad en ciencia, que es algo que seguramente hayan oído, qué papel juegan los anticuerpos, que son uno de nuestros principales productos y que más importancia tienen en esta crisis de la reproducibilidad. Luego vamos a hablar de cómo realizamos nuestros anticuerpos recombinantes, por qué creemos que son herramientas adecuadas para atajar esta crisis de reproducibilidad, todo el trabajo que hacemos en caracterización y hibridación, algunas recomendaciones acerca de lo que hay que buscar cuando uno está buscando un anticuerpo, las herramientas de validación, otras herramientas de validación que tenemos, como los lisados y las líneas celulares, los kits de conjugación, que estrictamente hablando no son una herramienta directamente dedicada a la reproducibilidad, pero sí aumenta la capacidad y el rango de los anticuerpos que nosotros sí tenemos reproducibles que se pueden usar con. Y luego al final, me olvidé añadir a la agenda solo una introducción muy ligera sobre las herramientas que tenemos ahora mismo para la investigación del COVID, que era algo que también me habían pedido la gente de Isla que hablara con ustedes un poco. Entonces, bueno, para quien no nos conozca, básicamente, Abcam es una empresa de nuestros cuarteles generales, digamos, están en Cambridge, en Reino Unido. Tenemos sedes también en Estados Unidos, en Holanda, en Japón y en China. Y Abcam es una empresa que nació hace 20 años a partir de unos investigadores que trabajaban en la universidad que sentían que había una falta en el mercado a la hora de proporcionar información sobre los productos que se les vendían a los investigadores, en este caso principalmente a los anticuerpos, y creían que había un trabajo que hacer ahí en cuanto a la reproducibilidad de lo que se le vende, ¿no? Entonces, Abcam se dice que nació con la misión de servir a los científicos, a los investigadores que trabajan en ciencias de la vida para
llegar a llevar a cabo su misión de la manera más rápida posible, y por eso el foco del trabajo en ABCAM es conseguir productos de investigación de alta calidad que le permitan llegar a nuevos resultados a los científicos de una manera lo más rápida posible y que estos resultados sean confiables, que sean reproducibles y que sea algo que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, crisis de reproducibilidad en la ciencia. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de esto. Todo esto viene principalmente de toda una discusión que había en las revistas científicas, entre científicos, en congresos, etcétera, etcétera, sobre problemas a la hora de reproducir experimentos. Entonces, había como un murmullo en el mundo científico y, entre otras partes, por ejemplo, en la revista Science, en su momento decidieron hacer una pequeña encuesta a científicos con estas dos preguntas. ¿Existe una crisis de reproducibilidad en ciencia y si el experimentador en cuestión había tenido algún problema a la hora de reproducir experimentos? Los resultados fueron muy claros. El 90% de los investigadores decían que había algún tipo de crisis en la ciencia en cuanto a reproducibilidad, de mayor o menor envergadura, y solo un 3% negaba este hecho. Y tanto la biología como la medicina estaban entre los campos en los que la respuesta a si ese investigador había tenido algún problema de reproducibilidad en su carrera, eran la biología y la medicina entre los campos que más altas respuestas positivas ofrecían. Y lo que es peor, no solo en experimentos que habían visto en publicaciones científicas, que habían oído comentado a otra gente, sino incluso en sus propios experimentos, lo cual da una medida de lo preocupante que puede ser esto, ¿no? Por medirlo, poner unas cifras, he cogido este paper de 2015, donde analiza los resultados de solo en Estados Unidos en el desarrollo de nuevos fármacos, acotados solo digamos, a este objetivo. Ellos estiman unos 56 billones de dólares americanos y estimaban que aproximadamente el 50% de ese gasto era, digamos, perdido porque se estaba llevando a cabo investigación que al final había que cancelar o detener porque los resultados no eran confiables. Y de estos casi 30 billones de dólares, un tercio se debían a problemas con los reactivos químicos, con los materiales que se usaban, etcétera, etcétera. Unos de los productos reactivos que más problemas dan en este sentido y que todo el mundo señala y en parte con cierta razón, pues son los anticuerpos, que son una de las herramientas fundamentales en la investigación biológica, dado que muchas veces son los ojos o los sentidos que nos permiten detectar y decir cuando algo está pasando, a atribuir exactamente al objetivo que nosotros estamos buscando. Otro paper de los mismos autores de la primera encuesta realizaron también un artículo dedicado a todos los problemas que los anticuerpos proporcionaban en la investigación, ¿no? En este mismo artículo proporcionaban una pequeña figura que resumía algunos de los principales problemas que podían generar los anticuerpos. Primero, relatividad cruzada. Un anticuerpo puede ser específico, reconocer algo de forma muy específica, pero también dar una relatividad cruzada con otras proteínas, otras dianas, que no es la específica que estamos buscando y, por lo tanto, dar unas señales, unos artificios que no son los que buscamos. La variabilidad, sobre todo en los anticuerpos policlonales, todos sabemos que por su propia naturaleza, dos lotes del mismo anticuerpo no son exactamente iguales y pueden comportarse de maneras diferentes y eso puede causar grandes problemas porque uno confía en determinado anticuerpo que compró en un determinado momento, pasa el tiempo, compra un nuevo lote, un nuevo batch y se comporta de manera ligeramente diferente. Y también simplemente que los anticuerpos se estén aplicando a la aplicación o técnica instrumental equivocada. Aquí ilustra muy bien el ejemplo con dos epitopos a la izquierda en los anticuerpos azules. Uno que está escondido dentro de la conformación de la proteína, que por lo tanto cuando la proteína está en su conformación nativa, el anticuerpo no es capaz de encontrar y detectar este epitopo,
mientras que, por ejemplo, en un Western blot, cuando está la proteína relajada, ha perdido su conformación nativa, el epitopo pasa a estar perfectamente accesible y disponible para el anticuerpo. Y lo mismo puede pasar al revés. Hay epitopos conformacionales que solo existen en la conformación nativa de la proteína en 3 dimensiones, como es este. Por lo tanto, este anticuerpo puede funcionar muy bien en citometría de flujo, en monoprecipitación, etcétera, etcétera. Pero si nosotros desnaturalizamos la proteína, este epitopo, perdón, deja de existir, digamos, porque no están juntos los aminoácidos que son los que el anticuerpo está reconociendo, y por lo tanto este anticuerpo pasa a ser inútil para este tipo de técnicas. En este paper la recomendación principal que hacen es compartir información entre los científicos de cómo funcionan este o cual anticuerpo para, a la hora de, cuando uno va a llevar a cabo su investigación, informarse y estar seguros del anticuerpo que está comprando, que produzca las reacciones que tiene que reconocer y esté libre de problemas de relatividad cruzada, otro tipo de problemas, y que esté aplicando las aplicaciones adecuadas. Como dije antes, en ABECAM trabajamos para ofrecer herramientas a los científicos que les permitan desarrollar su investigación de forma confiable y lo más rápida posible, y para eso dedicamos mucha atención a todo el proceso de desarrollo de los anticuerpos. Generar, como digo, generar anticuerpos de alta calidad requiere examinar las estrategias de producción a todos los niveles de producción y validación del anticuerpo, desde la selección de los inmunógenos a utilizar, la preparación o expresión de estos inmunógenos o de estas proteínas, todo el proceso de detección y selección de los anticuerpos, evidentemente caracterización y mantenimiento de unos estándares a través de los diferentes lotes. Primero voy a hablar de los pasos que llevamos a cabo durante la generación de nuestros anticuerpos monoclonales recombinantes. Como alternativa a los las células fusionadas de las células B que reconocían ese anticuerpo, fusionadas con un hibridoma, de tal manera que teníamos una línea celular que expresaba este anticuerpo de manera constante a lo largo del tiempo. En ABECAM creemos que es muy importante añadir la generación recombinante a la generación de anticuerpos monoclonales, porque eso nos va a añadir una serie de garantías a la hora de producir el anticuerpo a largo plazo y sobre su calidad, que creemos que son muy importantes. Por supuesto, para generar estos anticuerpos todo empieza normalmente de la manera habitual, con el animal, que se le inyecta el antígeno que queremos que sea reconocido. Luego se toman muestras de esa sangre y sobre esa sangre se realizan todos unos procesos de detección y aislamiento de células B que produzcan unos anticuerpos que reconozcan nuestro antígeno y lo hagan con alta afinidad y con alta especificidad. Y nosotros entonces después seleccionamos esas células B y directamente lo que hacemos es secuenciar los genes que están produciendo esos anticuerpos, clonarlos y trasladarlos a otra línea celular que nos permita expresar con alta capacidad el anticuerpo monoclonal que nosotros buscamos. También hay otro método alternativo que podemos utilizar, que es, primero, coger anticuerpos monoclonales que ya existan y clonarlos e introducirlos en nuestro sistema de expresión. Y un tercer método que es muy interesante, además, que son las librerías de fagos, que nos permiten también llegar a toda una serie de anticuerpos contra, por ejemplo, proteínas que pueden ser tóxicas al animal, que no son capaces el animal que se le inyecta eso, pues sufre y no es capaz de montar una respuesta inmune tan habitual o tan fuerte. Entonces nos permite también acceder a toda una serie de proteínas, a anticuerpos contra una serie de proteínas que normalmente la producción in vivo de anticuerpos estaba limitada y de esta manera rescatamos toda una serie de anticuerpos que de otra manera no seríamos capaces de acceder. También una pregunta muy típica cuando estaba en el departamento de técnico era de por qué escogíamos conejos para realizar monoclonales. Existen monoclonales de rata, ratón en el mercado y lo primero que tengo que decir
no hay ningún problema porque sean de rata o de ratón. Hay anticuerpos muy buenos que funcionan muy bien, que llevan muchos años funcionando y trabajando con ellos en el mercado y que, por supuesto, no hay ningún problema en seguir trabajando con ellos. Pero en este caso nosotros hemos decidido utilizar toda esta tecnología con los conejos porque creemos que el sistema inmune de los conejos tiene una serie de ventajas que son muy interesantes y que creemos que aportan mucho a la generación de estos productos, de estos anticuerpos. Primero, partimos de una variabilidad, de una diversidad mayor a la hora de las inmunoglobulinas que son capaces de preparar debido a una serie de características genéticas que tienen. En suma, tienen un mayor repertorio de IgG para seleccionar. Además, las células B en su sangre suelen ser con títulos más altos que en ratones o ratas, por lo tanto, también no solo aumentamos el número de posibles inmunoglobulinas, sino también en las muestras de sangre aumentamos la cantidad de células B sobre las que seleccionar, por lo tanto es más fácil encontrar células B que que se hayan multiplicado poco, etcétera, etcétera. Por capacidad de producir una respuesta inmune contra moléculas pequeñas, lo cual es muy interesante a la hora de seleccionar determinados antígenos que sean pequeños, y también tienen una mayor distancia evolutiva con respecto a humanos y también contra las ratas o los ratones. Por lo tanto, normalmente son capaces de ofrecer una mayor inmunogenicidad contra proteínas dianas originales de humanos o roedores. Y como les decía, nos inclinamos por la producción recombinante porque eso nos permite mantener una mayor consistencia y reproducibilidad, nos permite asegurar que vamos a estar siguiendo, vamos a poder ser capaces de seguir produciendo el mismo anticuerpo a lo largo del tiempo en las líneas celulares de los anticuerpos monoclonales habituales. A lo largo de los ciclos, de toda la serie de pases que se van cultivando, es posible que puedan aparecer pequeños cambios, pequeñas mutaciones, incluso ya hay líneas celulares que llegan a perder la capacidad de expresar esa inmunoglobulina que nos interesaba. Con la tecnología recombinante esto no es un problema, uno siempre puede volver atrás si ha ocurrido cualquier mutación en la línea, en los pases. En cuanto se detecta, se puede parar, se vuelve atrás, se vuelve a introducir el vector dentro de las células de expresión y podemos volver a tener exactamente el mismo anticuerpo que teníamos al principio. Además, estos anticuerpos recombinantes, como han sido más seleccionados a la hora de seleccionar las células B, nos ha permitido seleccionar aquellos que tengan mayor especificidad y sensibilidad. Evitamos problemas de viabilidades del clon, no vamos a perder el clon, siempre va a ser posible rescatarlo. Y además nos permite aumentar la escalabilidad y la facilidad de producción de grandes cantidades si es necesario o de volver, cuando hay que una línea celular se pierde y hay que volver atrás, el tiempo en el que el turnover hasta que volvemos a tener el anticuerpo en producción es menor. Y por último, una ventaja que para algunos a lo mejor no es tan destacada, pero bueno, teniendo en cuenta los estándares de bienestar animal que están creciendo y que hay cada vez más gente preocupada por esos, por ello, en Europa la legislación también nos empuja en ese sentido. Es una producción libre de animales. Solo hay que sacrificar conejos en el primer momento en el que se realiza el anticuerpo y después se puede mantener durante muchísimos años la producción del anticuerpo sin sacrificar ningún animal más. Como decía, la conjunción de esto, de la tecnología recombinante y la selección de esto, del huésped que utilizamos para la producción de los anticuerpos, los conejos, nos permite obtener una tecnología con una alta reproducibilidad. Aquí enseño resultados de inmunohistoquímica de diferentes lotes a lo largo de varios años de unos anticuerpos y el patrón de tinción es exactamente el mismo a lo largo del tiempo sin ningún problema. Además, nos permiten tener una alta sensibilidad, lo que decíamos de la mayor variabilidad de estas IgGs que podemos seleccionar dentro del conejo, hace que habitualmente su Ksu-D, la afinidad, la constante de afinidad que tienen para unirse a su antígeno, suele ser muy alta y es una gran ventaja. Además, nos permite tener estos anticuerpos todas estas ventajas nos hacen tener un producto que muchas veces es muy beneficioso para la detección de, como decía, de pequeñas moléculas, como pueden ser las modificaciones posttraduccionales. Hay mucha gente que trabaja en modificaciones posttraduccionales que siempre decía que prefería los policlonales por las ventajas que estos les ofrecían sobre los monoclonales.
y no la dimetilación o la monometilación. Y además, esta consistencia a lo largo de los diferentes lotes también es muy importante para este tipo de investigaciones. Aquí comparamos los resultados de unos chips, monoprecipitación de cromatina, de un anticuerpo policlonal, y vemos como al cambiar el lote del mismo anticuerpo, los resultados numéricos, digamos, varían, y por lo tanto hay que hacer una nueva estandarización cada vez que se hace el lote. Y en cambio, en la derecha podemos ver como un anticuerpo RAMA monoclonal, estos dos diferentes lotes se comportan numéricamente de una manera muy similar. Ahora me gustaría hablar un poco de los trabajos que hacemos para la caracterización y validación de estos anticuerpos. Por supuesto, la caracterización, como decíamos antes, la caracterización y estar seguros de los datos que ofrecemos a los clientes para poder valorar y evaluar los anticuerpos son fundamentales. Por eso tratamos de ofrecer en las hojas de datos de los productos la mayor cantidad de información posible, probar los anticuerpos en diferentes técnicas para probar en cuáles son efectivos y cuáles no, también las especies cuando es posible, y poder ofrecer imágenes o datos de cada una de estas aplicaciones o técnicas para que el científico pueda evaluarlo, compararlo con sus necesidades y ver si es realmente lo que necesita. Además, en la validación, por ejemplo, en inmunohistoquímica, no nos conformamos con unos pocos tejidos, sino que realizamos chips con toda una batería grande de tejidos, y además se pueden añadir tejidos específicos según la necesidad del target, por ejemplo, determinados tipos de células tumorales o lo que sea necesario, para estar seguros de que los patrones que vemos se corresponden con los que deberían ser, ¿no? Que los tejidos donde esa proteína se tiene que estar expresando es detectada de forma positiva, y que en los tejidos donde esa proteína no está presente, el resultado también es negativo, que también es muy importante, y que los patrones de tinción sean específicos con respecto a lo que tiene que ser para esa proteína, lo que está descrito en la literatura. Además, realizamos una validación con muestras knockout, aquellas muestras en las que por modificación genética, se ha eliminado la expresión de un gen específico, que no es de tal manera que tenemos lo que sería el control perfecto negativo para aquellas proteínas, sobre todo, que son expresadas de forma constitutiva, que están en todos los tipos celulares, en todos los tejidos, ¿no? Eso es un camino que empezamos hace ya más de 5 años, que en su momento resultó costoso porque hay que generar todas estas líneas celulares y demás, pero creemos que forma parte de las necesidades que se hacen falta para tener resultados reproducibles y confiables, ¿no? A raíz de empezar a generar este tipo de líneas celulares con estas mutaciones, pudimos encontrar que anticuerpos que estaban en nuestro catálogo, pues efectivamente, los resultados que nos estaban dando no eran tan específicos, y por lo tanto, cuando nosotros, validando nuestros propios anticuerpos, detectamos anticuerpos que estaban con nosotros en el mercado que no son capaces, que siguen detectando la señal de la banda en las muestras en las que se ha hecho el knockout, evidentemente los retiramos del mercado y nos ponemos en contacto con los clientes que los han comprado en los últimos años para informarles de lo que ha pasado y tratar de ofrecerles también soluciones al respecto. Además, este tipo de validación nos permitió comprobar que, por ejemplo, la variación que ocurría con los anticuerpos policlonales también se ve reflejada aquí, ¿no? En este caso podemos ver como anticuerpo policlonal, diferentes lotes del mismo, a la hora de analizar muestras de knockout, ofrecen resultados diferentes, ¿no? Hay algunos lotes que sí pasaban el test del knockout, pero había algunos que fallaban notablemente y otros que daban unos resultados no tan concluyentes, ¿no? Entonces también nos reafirmaba en que el camino de recombinantes monoclonales era el camino que deberíamos seguir. Y también como una nota a la hora de recomendar, cuando están buscando anticuerpos, que estén seguros de que los resultados son los que tienen que ser. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en este caso estamos citando aquí un ejemplo de anticuerpo que era el que más citaciones en ese momento tenía contra este target, y sin embargo
no superaba el test del knockout y veíamos que no era tan específico como creíamos que era. Entonces, un anticuerpo que, como es más nuevo, tiene menos titaciones, en cambio sí se comporta y da las señales que son las esperables. Entonces, después de hablar de todos estos, todo el trabajo que hacemos y los riesgos que corren los investigadores sobre la crisis de reproducibilidad y la importancia de tener resultados reproducibles, si me permiten, voy a darles un par de consejos acerca de lo que tienen que buscar cuando están decidiendo qué anticuerpo usar en su investigación, ¿no? A raíz de muchos de los publicaciones que hablábamos antes, se fueron generando toda una serie de... perdón. Y esta sí no dice nada. Ok. Como les decía, a raíz de toda esta discusión que había en la ciencia acerca de la reproducibilidad, se crearon toda una serie de asociaciones, como por ejemplo esta que cito aquí, Euromabnet, de la que además Abcan es un socio y estamos encantados de trabajar con ellos para mejorar los productos que ofrecemos. Generaron toda una serie de recomendaciones para los investigadores sobre lo que tienen que hacer y lo que tienen que buscar cuando están evaluando posibles productos para utilizar en su investigación, ¿no? Primero, tener muy claro el target, el antígeno que se tiene que identificar, tener muy claro los requerimientos que tenemos de este anticuerpo, qué tipo de técnicas vamos a utilizar, en qué condiciones va a tener que reconocer a la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Y estar muy seguros de en qué tipo de experimentos vamos a realizar para ver las diferentes técnicas y instrumentos que son necesarios. Con esta información, básicamente lo que debemos hacer entonces es ir a la literatura, buscar gente que ya haya publicado trabajando con esta diana, con esta proteína, ver qué anticuerpos se han estado utilizando en el mercado, ver la información que las casas comerciales ofrecen sobre estos anticuerpos y después juntar todo esto y entonces tomar las decisiones, ¿no? Comprobar si en la información que tenemos en la literatura y la que nos ofrecen las hojas de datos de los productos, si la reactividad tiene sentido, si es la esperable, si es adecuado para los anticuerpos, las para realizar y decidir si cuando compremos anticuerpo es necesario mayores pasos de validación. Por ejemplo, porque hay una técnica que... Perdón, me perdí un momento. Eso, decidir si es necesaria una mayor validación sobre el anticuerpo que vamos a comprar. Por ejemplo, si una técnica no podemos encontrar datos buenos en la literatura sobre un determinado anticuerpo que queremos que sea el adecuado para nosotros, pues pensar qué experimentos debemos llevar a cabo para estar seguros de hacer nosotros también una validación sobre los procesos, sobre los resultados que vamos a tener. Y luego, a la hora de realizar los experimentos, pues eso, estar seguros de todos los controles positivos y negativos que son necesarios para afirmar lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Como decía, trabajamos con Euromabnet, trabajamos con otras asociaciones que tratan de trabajar en este tipo de problemas y formar parte de la solución a estos problemas. Compartir todo nuestro expertise, todo lo que hemos aprendido trabajando con los anticuerpos durante tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado llevamos a cabo una publicación donde varios otros autores son autores que trabajan en ABECAM sobre qué debemos hacer para llevar a cabo la validación de un anticuerpo cuando vamos a trabajar y dependiendo de los datos que hay disponibles en la literatura o no. Creemos que es una lectura interesante y que puede ayudar a aquellos que tengan dudas sobre qué es necesario a la hora de validar un anticuerpo para usarlo. Como decía, también quería dedicar un momento a hablar de las líneas celulares. Como dije antes, en su momento consideramos que era un paso muy importante a dar, que era necesario tener unas herramientas de trabajo que nos permitieran validar nuestros anticuerpos para poder ir al mercado y decirle a los investigadores, estos anticuerpos funcionan y tengo estas pruebas para demostrarlo. Y al desarrollar esto nos dimos cuenta que muchos investigadores estarían interesados en poder acceder a esas mismas herramientas, bien sea para realizar la validación de los anticuerpos por sí mismas o porque ese tipo esas líneas celulares con esos knockouts son algo muy interesante que puede utilizarse para muchas otras cosas en el trabajo del laboratorio. Por eso sacamos toda esta línea de líneas celulares knockout y lisados. Actualmente tenemos más de 2000 referencias, líneas celulares diferentes,
que tienen eso, algún target, alguna diana, alguna proteína knockout, disponibles desde el catálogo. Actualmente utilizamos 8 líneas parentales diferentes. Que esperamos que sigan creciendo. Incluimos líneas celulares muy comunes como GILA, HEC, A549, MCF7. Las mutaciones se caracterizan por secuenciación y por datos proteómicos. Principalmente estamos enfocados a los principales objetivos dentro o proteínas, inmunoncología, epigenética, de determinadas enfermedades como Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson. Pero como les digo, esta es una línea que sigue creciendo continuamente y de hecho tenemos en nuestra página web un landing donde pueden dejar registrado el interés si ustedes trabajan una proteína y esa todavía no está desarrollada, ese knockout, y sería algo interesante para ustedes. Pueden dejar ahí su interés y serán avisados si está en el pipeline, si está en proceso de generación se espera que llegue pronto. Recibirán las primeras comunicaciones al respecto o podríamos comunicarnos con ustedes si es algo muy apremiante y disponen de un presupuesto que les permita pensar en desarrollar un custom si fuera necesario. Quería poner esta diapositiva simplemente para recordarles que no es solo las líneas celulares o los lisados celulares, no es solo una herramienta para validar los anticuerpos, sino que permiten llevar a cabo toda una serie de experimentos. Son muy utilizados en farma, en todo el desarrollo de fármacos desde el primer momento, desde la concepción hasta el final. Permiten realizar pruebas con simular fenotipos de determinadas enfermedades, etcétera, etcétera. Tienen una alta, pueden ser usados para muchas más cosas que lo que es simplemente tener el control negativo del anticuerpo, ¿no? Y como les decía, los kits de conjugación, como dije al principio, no son exactamente una herramienta que nos permita asegurar la reproducibilidad del anticuerpo, pero sí que son muy importantes, creemos, porque un anticuerpo que nosotros sí tenemos validado y asegurado que ofrece buenos resultados en determinadas técnicas, conjugarlo con diferentes fluorocromos o con enzimas, etcétera, etcétera, nos puede permitir coger un anticuerpo perfectamente validado y trasladarlo a otro tipo de técnicas donde no teníamos capacidad de hacerlo. Y además también nos permite evitar el uso de anticuerpos secundarios, que también es una pequeña fuente de irreproducibilidad, aunque normalmente no es la mayor, pero también nos permite trabajar con mucha certeza en ese aspecto. Y además también nos ayuda a la hora de realizar multiplexing. Si tenemos que hacer detección de muchas proteínas al mismo tiempo, pues también es muy interesante en ese sentido, ¿no? Como decía, eso, reducen las posibilidades de que haya tinciones no específicas, reacciones cruzadas, reducen el tiempo de trabajo en el laboratorio. Eso es algo también muy importante, que los protocolos, en lo más sencillos posibles, también es una fuente de introducir error y por lo tanto de problemas de reproducibilidad, y permite aumentar las opciones y las flexibilidades a la hora de hacer multiplexing con diferentes proteínas, ¿no? Como decía, tenemos unos kits de conjugación, Lightning Link Technology, que son muy sencillos de usar, un protocolo muy rápido, de 3 pasos, 30 segundos de pipeteo, no tiene más, luego es esperar. No requieren ninguna purificación posterior, tal cual se obtiene ese producto, ese anticuerpo conjugado se puede usar directamente y los fluorocromos o todo el conjugado no unido al anticuerpo se va a retirar en los lavados propios de la técnica inmunológica. Ofrecen una escala muy variable, adaptable a las diferentes necesidades, desde 10 microgramos de anticuerpo hasta 3 miligramos, con lo cual se pueden conjugar desde pequeñas cantidades para hacer pruebas simplemente con diferentes fluorocromos a producir grandes cantidades de anticuerpo para asegurar tener un lote que funcione siempre de la misma manera. Y además, la conjugación que se obtiene con esto suele ser muy reproducible, dan pocos problemas de que cambien la forma de trabajar en diferentes lotes. Es una química que funciona de una manera muy estable y muy reproducible. Y tenemos una gran variedad de diferentes marcadores que se pueden utilizar, ¿no? Por ir muy por encima, sobre todo la variedad que tenemos, pues lo más sencillo de biotina estretabidina, las enzimas HRP, alcalinfosfatasa, glucosa oxidasa,
Fluorescentes tenemos Alexa Fluors, tenemos Atto, tenemos Daylight, diferentes variedades para adaptarse a las diferentes necesidades. Kits con metales que pueden ser interesantes para si alguien y también kits de barcoding, de utilizar nucleótidos para marcar pequeños oligos, por ejemplo, para determinadas técnicas de multiplexing, de inmunohistoquímica, utilizan para trabajar, por ejemplo, el 10x Genomics o el Quantix, utilizan, pues eso, son capaces de detectar hasta 40 anticuerpos al mismo tiempo, cada uno de ellos los marcan con diferentes oligos, entonces el láser separa este oligo, lo aspira, lo secuencia y entonces te permite detectar exactamente, identificar cada anticuerpo de forma específica. Son herramientas de multiplexing muy potentes y para esto también tienen utilidad, ¿no? Y por último, y ya para acabar, me pidieron las compañeras de Isla que dijera un poco del trabajo de los diferentes productos que tenemos para trabajar con el SARS-CoV, para aquellos que estén eh, en este tema de actualidad, digamos. Tenemos ya algunos wrap-ups en el mercado. Tenemos destaqué aquí dos, los últimos que han salido, el ORF3 Alpha, que si estoy bien actualizado, puede que cuando salió hace un par de meses en el mercado éramos la única casa que tenía para esta proteína el anticuerpo. Tenemos también contra nucleocápside, evidentemente Spike, los diferentes dominios, el envelope también para diferentes técnicas. También tenemos toda una serie de proteínas recombinantes y kits de ELISA para algunas de las proteínas y también para la detección de anticuerpos contra los diferentes anticuerpos que generan humanos. También tenemos toda una serie de productos para detectar la respuesta y la relación con el huésped, anticuerpos contra los receptores, el AC2, este TMPRSS2 que parece ser que también influye en la entrada en la célula, y también toda una serie de productos para detectar las interleucinas, toda esta respuesta de tormenta de citoquinas que suele generarse en los anticuerpos en los pacientes que acaban con la patología más grave. Tenemos también, para aquellos que sean capaces, un panel de Fireplex para aquellos que quieran estudiar esto con detenimiento, que es nuestras tecnologías de multiplexing. Es como nos permite detectar y cuantificar como si fuera una mezcla entre el flow cytometry y Western blot, y permite detectar pues eso hasta 40 o 50 analitos al mismo tiempo de una manera muy específica y cuantificarlos al mismo tiempo. Muy bien, esto es todo lo que quería contarles hoy y estoy encantado de recibir sus preguntas y ayudarles como sea posible. Muchísimas gracias, Javier. Entonces, damos paso a nuestro público. Si alguno tiene alguna pregunta que nos quiera compartir, perfectamente puede levantar la mano, activamos el micrófono o activan el micrófono o lo hacen a través de nuestro chat. Una de nuestros clientes nos pregunta si se requiere trabajar con un anticuerpo de un target específico para una aplicación que todavía no se encuentra diseñado en Apcan. ¿Existe alguna forma de solicitar su validación? Lo que normalmente tenemos para este tipo de situaciones, como muchas veces realizar la validación implicaría meterlo en el pipeline, hay un retraso hasta que se llega, etcétera, etcétera. Realmente no es la manera más sencilla para el cliente. Muchas veces lo que tenemos es nuestro programa trial, que es si ustedes, pues eso, tienen un target específico, una aplicación que no está descrita para ese preciso anticuerpo, primero buscamos si hay alguno otro que pudiera valer, hablamos con el cliente para ver si eso es factible o no, y si ese anticuerpo es el que realmente es el que necesita por determinadas las situaciones que requiera su investigación, como vimos antes, pues normalmente le ofrecemos el programa trial, que es básicamente ellos compran el anticuerpo de una manera normal, nosotros luego, posteriormente, ellos lo compran y lo prueban y nosotros, al recibir los datos de ellos, de cómo les ha funcionado en la técnica
a través de un app review que luego son disponibles para ver en la página web para todos los clientes. Le ofrecemos un vale de descuento para una futura compra por el valor que han pagado el anticuerpo, de tal manera que al final lo que han pagado por el anticuerpo lo reciben en crédito posteriormente para cualquier otra cosa, de tal manera que al final amortizan la compra de ese anticuerpo y pueden probarlo sin que les acabe acarreando algún coste en realidad. Gracias, Javier. Yo creo que de pronto para nuestros usuarios o clientes recurrentes, hay algunos que sí se han dirigido, digamos, directamente a nosotros y tienen mucho más conocimiento sobre el programa que tiene AppCam, que es AppTrial. ¿Podrías tal vez profundizarnos un poco más y cómo pueden ellos hacer uso de este o entrar a la página o cómo se hace, cómo es este proceso? Sí, por supuesto. Pueden primero ponerse en contacto con ustedes, con Isla directamente, y ellos estarán encantados de ayudarles. Y si no, pueden escribirnos a nosotros también, a technical@appcan.com, y estaremos encantados de estudiarlo. Y básicamente ellos solo nos comunican, quiero trabajar con este anticuerpo y resulta que esta técnica no está validada. También vale para diferentes especies, por ejemplo, eh, pues yo estoy trabajando con unas células de conejo, por ejemplo, y es algo que no está validado mi anticuerpo para muestras de conejo. ¿Podría utilizarlo? Nos lo preguntan en el email. Nosotros estudiamos la homología del antígeno utilizado para desarrollar el anticuerpo y si tiene una buena homología también activamos el trial y ningún problema, pueden probar directamente. Si nos escriben, nosotros en el email le respondemos y ya directamente le damos todas las instrucciones, pero básicamente es eso. Le confirmamos si está disponible la trial o no para lo que ellos pretenden probar y luego lo único que tienen que hacer es comprarlo de forma normal. Nosotros le vamos a dar un código de tal manera que luego cuando vayan a la página web, a la hoja de datos del producto, van a ver el app review del producto y pueden escribir. Y de hecho, no sé si puedo, si me da un momento, se lo enseño directamente sobre la página. Gracias, Javier. Sería muy, muy lúdico. Muy bien, pues eso, si van a nuestra página web, pueden incluso directamente buscar aquí información sobre AppTrial y van a encontrar el AppTrial Program. Ven aquí también de nuevo la información y si no también directamente en la sección de contacto, aquí pueden escribir y nos pueden mandar la solicitud o directamente también escribiendo a Technical, ningún problema. Incluso pueden utilizar el chat que ya se me ha abierto aquí, consulta científica, y entonces aquí pueden incluso escribir directamente a través del chat, ningún problema. Y lo que les decía de los reviews, ya que estamos aquí, pues eso, si entran dentro de un anticuerpo, ven a ver aquí reviews. Estos son datos que han enviado diferentes clientes de forma a veces identificada o a veces anónima, pero vamos, es algo que los clientes envían por su cuenta y pueden valorar cómo les ha funcionado. Y normalmente lo que les pedimos es, pues eso, una pequeña descripción del protocolo, si es posible una imagen, para la trial sí que es necesario que envíen la imagen para poder tener una idea de cómo está funcionando ese anticuerpo y cuál es su opinión. En este caso se ve que es un anticuerpo bastante bueno, pero mira, hay aquí una persona pues que el Western blot, por lo que sea, no le salió muy bien. Pues sí, salen unas bandas un poco difusas, pero bueno, creo que este Western blot se podría mejorar un poco. Pero bueno, quiero decir, lo que les quiero decir es que el feedback que tenemos es real, es lo que los clientes envían. Nosotros no se filtra, sino que simplemente se comprueba que está completo. Si hay información que podría ser interesante, que vemos que podría ser interesante, la solicitamos, pero no, quiero decir, no editamos, no cambiamos. El feedback que envían los clientes es el que está aquí puesto y pueden filtrar según las aplicaciones, especies y hacerse una idea de cómo funciona ese anticuerpo según lo que otros clientes han dicho. Muchísimas gracias, Javier, por esa aclaración. Creo que da o remite a ser una empresa que nos genera demasiada confianza justamente con los productos que estamos trabajando. Esto, ya para cerrar, Javier, quisiera que nos contaras y tal vez tú lo nombraste y hiciste bastante énfasis en la última parte de tu presentación y es tal vez una de las preguntas más recurrentes que hemos tenido con nuestros clientes y es cuando de repente no encuentran el marcaje adecuado de su anticuerpo conjugado y prefieren diseñarlo o solicitarlo para que
venga de fábrica conjugado, pero por favor sea un poquito, digamos, enfático en que realmente el kit que se ofrece para poder hacer el marcaje de cualquier tipo de anticuerpo es realmente fácil de usar, cómodo y realmente también es Sí, mucho más económico que diseñar un anticuerpo conjugado previamente. claro, exactamente. Cuando nos recibimos las solicitudes, pues este anticuerpo está, me gustaría tenerlo conjugado con una cosa diferente. Claro, nosotros en el laboratorio, para poder realizar la conjugación, primero tenemos que hacerlo con un mínimo de 1 miligramo de anticuerpo, menos no sale, digamos, interesante o rentable hacerlo. Entonces, eh, eso ya limita mucho, porque para muchísimos clientes 1 miligramo es mucho anticuerpo y supone un desembolso, un gasto mayor del que tenían pensado. Los kits de conjugación, como decía Ángela, eh, es una forma muy sencilla en la que ustedes mismos no necesitan tener un expertise, tener experiencia en realizar conjugaciones. No son las conjugaciones químicas de columna que llevan todo un día de proceso de hacerla y tal. Es un proceso muy sencillo. eh, Como les digo, la foto describe el proceso. Tenemos nuestro anticuerpo, se le añade el modificador, se le añade el conjugado, se incuban 30 minutos los que son de versión rápida, 3 horas los que son de versión más lenta, y después se le añade el quencher para bloquear que ese conjugado que no se ha unido a otros a los anticuerpos se pueda unir luego a algo en tu muestra, ¿no? Al realizar tu experimento. Y ya está. No, como decía, se usa directamente porque eso, el conjugado que se ha añadido ya no se va a unir a nada más y por lo tanto se va a limpiar en los lavados en la muestra, no hay que hacer ninguna purificación. Es un proceso muy rápido, entre media hora y 3 horas, 3 pipeteos y nada más. Y te permite coger el anticuerpo que tú quieres con la conjugación que tú quieres, en el tamaño que tú quieres. Si tú quieres realizar, pues eso, 10 microgramos porque quieres probar diferentes anticuerpos o diferentes colores para ver cuál va con más, ¿no? Porque muchas veces pasa que, pues eso, utilizamos los colores más brillantes para las proteínas que se expresan menos, pero no estamos seguros, entonces queremos probar. Pues quería probar primero con el rojo, luego con el verde, luego con coge las modificaciones de 10 microgramos y es muy fácil. O eso, si ya quieres conjugar un vial entero de anticuerpos, 100 microgramos, pues lo mismo, también. Es un proceso muy sencillo, funciona muy bien. Los clientes en general siempre quedan muy contentos porque es que es un proceso muy sencillo, no añade un gran coste a lo que es el anticuerpo con respecto a comprar conjugado, eh, y es muy, muy funcional. Vamos, funciona muy bien. La gente en general está muy contento con estos kits porque realmente funcionan maravillosamente. Vale, muchísimas gracias, Javier. Creo que no tenemos más preguntas. Eh, Simplemente hacerles la invitación a nuestros usuarios para que sigan conectando con nosotros en nuestros webinars mensuales. Tendremos temas diferentes. El próximo mes contaremos con la participación de otro de nuestros aliados, que es New England Biolabs. Este mes contamos todo el mes con la, digamos, campaña de asesoría directa de nuestros aliados APCAN, en especial Javier. Te damos las gracias por haber participado de este webinar, por habernos acompañado y por habernos dado soporte los últimos tiempos. Te deseamos muchos éxitos y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a ustedes por atender y estar ahí presentes. Y solo quería recordarles que eso, que estamos ahí, que pueden contactar con Isla, pueden contactar con nosotros, cualquier duda que tengan. Tenemos el equipo de soporte científico para ayudarles a resolver dudas sobre los productos. Si han tenido algún problema, contáctenos. Nuestra garantía está ahí y es para ejecutarla. Si han tenido algún problema con anticuerpo, no hay ningún problema en enviar un sustituto, lo que sea. Cualquier cosa, como siempre, por favor, contáctenos. Nosotros estamos encantados de hablar con nuestros clientes y ayudarles en la manera en la que podamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Antes de cerrar, quiero hacerles también la invitación porque si bien esta es nuestra primera, digamos que webinar compartido con APCA, no será el único y esperamos tener también la participación más adelante de ellos, justo en una de las
distribución, que es justamente Experion, que es otra de las grandes empresas que Abcan adquirió, y en la cual nos apoya en todo el tema de proteómica. Entonces, más adelante seguramente los estaremos invitando para conocer un poco más de a profundidad justamente de toda esta línea de proteómica y complementar mucho más esta baraja de proteínas y anticuerpos que Abcan nos ofrece. Eh, creo que cerramos, tenemos todos muchos agradecimientos, creí que eran preguntas las que nos estaban remitiendo nuestros participantes, pero son más agradecimientos por el tema tan interesante. Así que muchísimas gracias, Javier, y que tengas una feliz tarde. Muy bien, muchas gracias, que tenga muy buen día. Adiós. Gracias a todos por participar.